bioquímica y estoy como responsable de la cátedra de toxicología en la sede de La Rioja y tengo el gusto de presentarles este seminario que lleva por título Comprensión de terapias basadas en cannabis en medicina deportiva. Bueno, para comenzar me gustaría primero que nada hacer como un repasito de esta planta que últimamente viene teniendo como mucho foco de atención, no mucha, se le está prestando muchísima atención. Y cuando hablamos de cannabis, no solamente nos referimos a esta especie que yo les marco acá, que es Cannabis sativa L, que pertenece a esta familia, sino que hay una complejidad alrededor de esta planta, ¿sí? Se señala esta como la especie principal y como otras subespecies y variantes, pero ya vamos a ver qué fue pasando con los métodos de clasificación a lo largo del tiempo y por qué se señala esta como la principal y después a las otras como otras variedades. Es originaria entre el centro y el oeste de Asia, también se le atribuye el origen a China, en India, y principalmente a lo largo de la historia se le ha dado se le ha hecho como mucho hincapié, el uso ha estado muy relacionado a los rituales religiosos, como un método de relajación, a la calma de dolores y malestares físicos, y también a la fabricación de telas, de fibras, ¿sí? De hecho, se dice que esta planta llega a América con la colonización europea y que son los europeos en estas navegaciones que arriban a América, empleando las velas de estas embarcaciones fabricadas a base de cáñamo, ¿sí? Las velas, las telas, y todo eso se comercializaba en antaño. Después de toda esta época de uso, de auge en la planta, que la verdad es que no estaba para nada prohibido, hubo una época del prohibicionismo que fue principalmente impulsada por los Estados Unidos, y este prohibicionismo tiene como un doble tinte, una doble cara. Primero que nada, político, porque en ese momento quien se postulaba como presidente de los Estados Unidos tenía una postura muy conservadora y su propaganda para poder ser electo era justamente decir, bueno, vamos a hacer un ataque contra todos, eh, con lo que serían las drogas en general, ¿sí? Con los abusos, el abuso de las drogas, y principalmente se demonizó muchísimo el cannabis, porque por estar asociado justamente a estos empleados, que en realidad no eran empleados, eran esclavos en aquel momento, de, de los grandes terratenientes. Entonces, los empleados, las personas que trabajaban en estas fincas, en estos campos, que generalmente o hubo un tiempo que eran o negros o eran mexicanos, los aislaban, los sacaban y los ponían a trabajar bajo esas condiciones, ¿no? De extrema pobreza. Entonces, ¿qué pasaba? Estas personas, trayendo esas costumbres desde sus lugares de origen, consumían el cannabis ¿para qué? Para poder relajarse después de jornadas extensas de trabajo. Entonces los empezaron a demonizar, a decir que no, que estas personas eran violentas, que podían ejercer violencia física, sexual sobre otros. Los empezaron a demonizar, ¿sí? Entonces, todo este peso fue desde el lado político, si se quiere. Pero también hubo un rédito económico. ¿Por qué? Porque también las personas que eran dueñas de grandes terrenos de tierra que habían invertido, por ejemplo, en lo que era la introducción, el auge de la petroquímica en ese momento, les convenía muchísimo el reemplazo del cáñamo, del papel del cáñamo, por la pulpa de papel de los árboles. Entonces, era muy beneficioso para ellos invertir en la propaganda de alguien que postulaba este tipo de cuestiones en referencia al cannabis, que simplemente seguir utilizando el cáñamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus intereses económicos estaban por encima. Y luego de esta época de oscuridad y de prohibicionismo en el que la sociedad siguió consumiendo, obviamente bajo penas, bajo leyes que hicieron que tuvieran que cumplir sanciones en la cárcel y demás, hubo un retorno al foco de atención hasta nuestros días, pero desde el punto de vista de las ciencias, de lo que es la ciencia en general. Y eso tuvo lugar luego de 1960, cuando se empezaron a generar descubrimientos en relación al cuerpo humano y a la planta. Y quien tuvo muchísimo que ver con esto fue el doctor Rafael Millulam. En el año 1964 él logró aislar de la planta de cannabis el THC. El THC es el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el principal componente, el mayoritario, si se quiere, en la planta, y es el que ejerce el efecto psicoactivo. Él pudo demostrar ese efecto psicoactivo. Y luego, en investigaciones más profundas que se fueron realizando con el tiempo, hasta el día de hoy, se confirmó la existencia no solamente de receptores endocannabinoides, es decir, endógenos que se expresan adentro del cuerpo,
sino también de sustancias que también producimos los seres humanos y otros animales, que son los endocannabinoides, y que toda esta vastedad de moléculas conforman lo que nosotros denominamos el sistema endocannabinoide. Y eso abrió las puertas a la investigación en muchos puntos. Entonces, cuando hablamos de cannabis, no simplemente hablamos de los compuestos que genera la planta, como los fitocannabinoides que les estoy mencionando, dentro de los cuales mencioné el THC, pero también está el cannabidiol, el CBD, que es el otro componente mayoritario en la planta, y también hay otros fitocannabinoides descritos, ¿sí? Por ejemplo, el cannabigerol, el cannabinol, ¿sí? Y hay un montón de otros más, son más de 100. Después tenemos los endocannabinoides, que ya les había mencionado, que son los que produce el cuerpo de manera endógena, y no solamente los humanos, sino también los animales. Dentro también de la vastedad de moléculas que tenemos ahí, son dos los principales o mayoritarios los que sobre todo se están estudiando, que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Y por supuesto, la industria farmacéutica no se iba a quedar atrás y obviamente sintetizó análogos estructurales de estos fitocannabinoides o endocannabinoides, que son los que se comercializan a nivel mundial. De hecho, tenemos el dronabinol, la nabilona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cannabis, tenemos que sí o sí tener en cuenta todos estos componentes, y ya vamos a ver por qué los vamos a tener que... Esto que es endocannabinoides. Tenemos por un lado el CB1, el receptor CB1, el receptor cannabinoide 1, que mayoritariamente se expresa en el sistema nervioso, y por el otro lado el receptor cannabinoide 2, que se expresa principalmente en el sistema inmune, y que juntos van a tener una acción moduladora en el dolor inflamatorio. Y lo que les quería mostrar acá es que justamente la investigación que se fue realizando a lo largo del tiempo, que permitió descubrir que todos estos receptores se expresaban en distintos puntos del cuerpo y que no eran exclusivos de una zona, permitió comprender que se trataba de un sistema endocannabinoide, algo que era inédito, no se sabía hasta este punto. Entonces, por eso les decía que es súper importante la contribución que hizo el doctor Rafael Millulam, que lastimosamente hace un par de años ya falleció, pero que abrió las puertas a todo un mundo en la ciencia que hasta el día de hoy se sigue investigando y que todavía está eh, en sus comienzos. Este sistema endocannabinoide, que como les decía, expresa receptores en distintos puntos del cuerpo, se dice que es un regulador homeostático complejo. Vamos a ver que está participando en muchas funciones, que van desde el dormir, desde el olvidar, desde el protegernos, ¿sí? El relajarnos, el tener hambre. Entonces está modulando muchas actividades, pero principalmente está muy relacionado o emparentado a lo que es la modulación del dolor y la inflamación. Por lo que cabe mencionar ahora, hasta ahora les he contado todo lo que es lo endógeno, ¿sí? Todo lo que produce el cuerpo en relación a esta, o parecido a esta planta, mimetizando los efectos de esta planta. Pero la composición química de los fitocannabinoides es muchísima, es amplia, muy amplia. Tenemos más de 100 fitocannabinoides que están descritos, pero la importancia o el orden de importancia, si se quiere, que se le dan a estos fitocannabinoides tiene que ver con la expresión, la proporción que expresan las plantas en relación a esta composición. Porque, por ejemplo, THC y CBD, que yo les había dicho son los principales, los mayoritarios, son los más estudiados y a los que se les asigna el efecto eh, tanto psicoactivo como no psicoactivo, ¿sí? Entonces, si bien son muchos los fitocannabinoides, se, digamos, se hace especial foco en estos dos por ser los mayoritarios, porque los otros se expresan en niveles muy bajitos, que quizás podrían estar contribuyendo al efecto, pero se ha visto que como aislados, estos dos componentes también tienen efectos. Por eso se les ha atribuido como la principal característica de estos dos. Además tienen otros componentes, ¿no? Tenemos terpenos, fenoles, flavonoides, ¿sí? Muchas otras sustancias, moléculas de interés químico. Muy bien. ¿Por qué se estudiaban estos dos entonces? Principalmente porque muy llamativamente los dos comparten la funcionalidad, si se quiere, la forma de contribuir o de tener una propiedad. Por ejemplo, tanto el THC como el CBD son antieméticos, son antiespasmódicos y son analgésicos. Pero inflexiones entre estas dos sustancias, entre estas dos moléculas, es la psicoactividad que presenta el THC y la no psicoactividad. Y esto tiene que ver
fundamentalmente con las estructuras químicas, pero créanme que es así, tienen la forma de unirse a los receptores muy distinta. Y un efecto parecido, igual, pero con menos. Entonces, el THC, por un lado, como les decía, el CBD comparten estas funciones, estas propiedades, pero lastimosamente el THC es un muy buen analgésico, pero presenta psicoactividad. Entonces, va a impactar en la memoria, tanto a corto como a largo plazo, en la psicomotricidad, va a presentar también alteraciones a nivel de la motilidad intestinal, del apetito, de la atención, entre otros. En cambio, el CBD se lo ha relacionado más o emparentado más a un efecto sedante, a un efecto anticonvulsivante, que es el principal, el prioritario en este momento, antiinflamatorio y antiespasmódico, por ejemplo, el nivel de inhibir la espasticidad que se observa, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Y fundamentalmente algo característico del CBD es que tiene la capacidad de antagonizar los efectos del THC. Y esto que yo les menciono tiene que ver justamente con lo que les decía anteriormente, de que se unen de una manera distinta. El THC lo que hace es un agonista parcial en los receptores CB1 y CB2, mientras que el CBD se une de una manera eh, de ser como un modulador alostérico a nivel del CB1, del receptor CB1, pero no se une el CB2. Entonces va a generar un efecto distinto, ¿sí? Al punto de poder ser, de antagonizar esos efectos del THC, estos efectos adversos, si se quiere, o estos efectos secundarios no deseables. Además, en la literatura se habla de que el CBD tiene una promiscuidad de receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se va a unir al receptor CB1 con esta otra conformación y va a cambiar la forma en la que se une, sino que se va a unir a otros receptores. Por ejemplo, los PPAR gamma, o los de serotonina, o los de adenosina. Entonces, en cada uno de esos receptores va a poder hacer blanco de manera positiva o negativa, es decir, como un agonista o como un antagonista, y va a generar un efecto general, ¿sí? Y esto me da lugar vieron que yo les dije al principio que, y después tenemos otras variedades. Pero esto, ¿qué pasó? En ese momento, cuando se hizo la clasificación, se tuvo en cuenta lo que nosotros denominamos la expresión del fenotipo, es decir, la manera en la que los caracteres físicos, externos, se ven, los morfológicos. Y entonces si la planta es más alta, es más chica, si es más oscura la hoja, si es más clarito el color, si la hoja es más alargada, si es más acortada. ¿Estamos? Entonces todos esos caracteres se tenían en cuenta para la clasificación. Entonces, de acuerdo a ciertos caracteres, se decía, la planta de cannabis, esta planta de cannabis es índica, esta otra planta es sativa, esta otra no, es ruderalis. Pero ¿qué sucedió? Hubo alguien en algún momento que dijo, che, me está pasando que se supone que yo tengo una plantación de plantas que sean sativas, por ejemplo, y las sativas están relacionadas al efecto sedante, entonces se supone que debería tener un efecto sedante, porque se conocía o se entendía o se asociaba, mejor dicho, que esa variedad estaba relacionada más a un efecto sedante que un efecto del high, del subidón o de la psicoactividad. Entonces, lo que sucedió es que una persona vino y dijo, bueno, voy a investigar si esto es así, qué está pasando con estas plantas. Eran dos plantas totalmente iguales, morfológicamente hablando, les puso las mismas condiciones de suelo, las mismas condiciones climáticas, las mismas condiciones de riego, y al final hizo una extracción de cada una de esas plantas y evaluó el perfil químico. Y se dio cuenta que en realidad, si bien eran plantas que se expresaban exteriormente como si fuesen iguales, pero en su composición lo que daba la proporción de CBD y THC era totalmente distinta una de la otra. Y esta discusión, este experimento que hizo, dio lugar a lo que se conoce como hoy en día los quimiotipos, que básicamente tiene que ver con eso, con la clasificación, pero no de acuerdo al carácter morfológico, sino de acuerdo al perfil químico, es decir, la proporción de estos cannabinoides prioritarios mayoritarios, ¿sí? Los otros no se estudian por una cuestión también económica y de tiempo. Imagínense ponernos a estudiar el perfil químico de cada planta que tiene más de 100 fitocannabinoides, no tendríamos, no daríamos abasto. Y por el otro lado, también tiene que ver con los métodos de detección, porque imagínense detectar, o sea, poder generar pruebas de laboratorio que sean capaces de detectar niveles tan bajitos de un fitocannabinoide. Entonces eso genera como una doble dificultad.
Entonces, teniendo en cuenta esta nueva clasificación de la que les estoy hablando, esto permitió clasificar, como les digo, justamente a las plantas, de acuerdo a la proporción de THC, de CBD, o si era equiparable la proporción de estos dos compuestos. Cuando se supera el 20% de THC en la planta, no estoy hablando de los productos finales, sino en la planta, se considera que ya es psicoactiva. Entonces, ese perfil ya es de psicoactividad. Hay que tener ojo, cuidado o controlar, sería más bien de usos recreativos, si se quiere. Pero cuando se trata de proporciones en las que el THC esté bajo o esté en una relación en la que predomine el cannabidiol o estén en equiparable cantidad, se considera medicinal, ¿sí? Y bueno, y ahí abajo les menciono otros constituyentes, como les decía, tiene aceites esenciales que ustedes sabrán, los responsables del aroma son estos monos terpenos que están expresándose en la planta, que son principalmente el pineno y el limoneno, otros flavonoides que se llaman canaflavinas, alcaloides y bases colinas. Esto es a modo de cuotita para que sepan. Entonces, esto dio lugar a que tengamos como dos brechas, ¿sí? Por un lado, el cannabis medicinal, que justamente lo que intenta es modular o mejorar el sistema endocannabinoide en todos estos aspectos que yo les menciono, en el relajarse, el comer, el dormir, el poder olvidar y protegernos. Y por otro lado, la búsqueda del high a través del uso del cannabis recreativo. Entonces, esto ha abierto la brecha, la posibilidad al uso de estos dos polos que se creen, hay quienes dicen que son opuestos y otros que dicen que no, que justamente con el fin recreativo logran el fin medicinal porque pueden calmar malestar. Ahí se abre ahí se abre la brecha, ¿no? El punto de quiebre. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? O sea, yo lo que hice en principio, espero haberlos podido introducir y que hayan entendido de qué vamos a hablar, es que justamente en la actualidad, con todo este empuje en la investigación que hay en torno al cannabis, la gente, el público en general, empezó a interesarse por esto. Entonces empezaron a consumir más productos a base de cannabis. Y los médicos de medicina deportiva, pero ustedes van a ser médicos de todo terreno, al principio, hasta que hagan una especialidad, una residencia y demás. Entonces tienen que estar informados sobre el contexto de lo que está pasando, lo que se está usando, cuáles son las cuestiones legales alrededor de esta planta y cuál es la evidencia sobre eficacia, sobre en la consulta algún y les pregunte qué opinan sobre el uso de cannabis, ¿sí? Pero no qué opinan desde la subjetividad de ustedes, de lo que piensan acerca de con o sin prejuicios, si se quiere, sino de lo que saben realmente de la planta, desde el punto de vista científico, ¿sí? Como debería ser. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a analizar los principales cannabinoides, es decir, THC y CBD, y cómo estos interaccionan con el sistema endocannabinoide, y esto tiene que ver con la actividad en los atletas, ¿sí? En las personas que practican algún deporte. Y para eso es súper importante, yo les mencionaba recién lo de las consideraciones legales, y es súper importante saber que durante mucho tiempo el cannabis estuvo prohibido de manera internacional, salvo alguna que otra excepción, pero desde el año 1961. Miren el año en el que se hizo esta Convención Única de Estupefacientes, y se hicieron distintas listas, de la 1 a la 4, y en la lista 4 se colocaron a todas esas sustancias que eran dañinas y que tenían un beneficio médico limitado, ¿sí? Y ahí, dentro de esa lista 4, se colocó el cannabis junto con la heroína, la cocaína y otras sustancias de ese nivel. Y en el año 2020 se logró eliminar el cannabis de ese listado, se sacó también al aceite de cannabis, y se lo integró en la lista 1, ¿sí? Que podía tener algún potencial beneficio médico para los pacientes, ¿sí? Entonces, se lo sacó porque se consideró que luego de todas estas investigaciones que se realizaron entre 1964, que les mencioné Micholam, hasta la actualidad, hasta el 2020, se vio que como que se juntó mucha evidencia, si se quiere, para decir, si se sigue manteniendo ahí, en ese nivel, se está restringiendo realmente la posibilidad de conocer al 100% esta planta. Entonces, tenían que, para poder seguirla estudiando, tenían que sacarla de ahí, porque Rafael Michulam, después si quieren ustedes googleenlo, es muy interesante cómo él inicia las investigaciones. Él dice, yo tuve que ir hasta la policía a pedir que me den una o dos plantitas, y después de eso, o sea, bajo todo un estricto registro que se tenía que hacer, de cuántas plantas se estaba llevando,
él trabajaba en Israel, así que el control era cuádruple, no triple. Entonces era súper riesgoso para los científicos de ese momento manipular una planta de esas características y no caer preso, de paso cañazo. Entonces era una cuestión bastante heavy, ¿sí? Y justamente en todo este contexto es que se empezaron a generar todas estas evidencias que hicieron justamente, permitieron que se pudiera sacar de esa lista, se colocara en otra, y esto también facilitó, por supuesto, los más avances en la ciencia, ¿sí? De hecho, hoy por hoy se observan distintos tipos de aceites, ¿sí? Ustedes saben que a partir de la planta se generan extractos, y estos extractos principalmente son aceites por, bueno, por la naturaleza lipofílica de estas sustancias, ¿no? De estas moléculas que yo les mencionaba. Y estos aceites se clasifican de acuerdo a la composición que tienen. Entonces, tenemos espectros completos donde tenemos muchos cannabinoides. De hecho, se dice que sería el espectro completo o el full spectrum sería el que tiene la matriz tal cual sale de la planta, ¿sí? Tal cual se extrajo. Donde tenés otros compuestos como los terpenos, los fenoles, los flavonoides, ¿sí? Hay quienes son fieles defensores del full spectrum porque dicen que justamente existe como un efecto séquito, si se quiere. Entonces, todos los componentes contribuyen a el efecto final y no solamente uno, ¿sí? Porque también hay discusiones en torno a todo en cannabis, por eso la complejidad. Hay otros que dicen que no, que en realidad los compuestos aislados también tienen eficacia. Entonces, hay que ir viendo estudio por estudio qué y cómo se estudió, ¿sí? El amplio espectro es igual al full spectrum, pero no tiene THC. Y esto tiene que ver justamente con que se hizo este punto intermedio entre los aislados y los espectros completos, porque por la legislación, porque no es que se abrió totalmente las legislaciones, sino que fueron haciéndose paso a paso, ¿sí? Y los aislados, por supuesto, que tienen que ver con compuestos como el CBD de alta pureza. En nuestro país, por resolución ministerial del Ministerio de Salud y una disposición de ADMAT, se permite, se abre una categoría, porque yo no sé si se los he mencionado antes, por lo menos acá a los chicos de La Rioja, eh, cuando se tiene que hacer la fabricación, la elaboración de medicamentos, tenemos medicamentos como especialidades medicinales, que tiene que ver con la implementación y el uso de compuestos puros. Luego tenemos los medicamentos herbarios, que tienen que ver justamente con el uso de drogas vegetales o de extractos de esas drogas vegetales y hacer digamos, la comercialización del medicamento. Es que con cannabis no se podía, digamos, ni meter ni en una categoría ni en la otra. Entonces lo que se decidió hacer es abrir una tercera categoría en cuanto a la fabricación de medicamentos, y se hicieron justamente productos vegetales a base de cannabis para uso y aplicación en medicina humana. Entonces tienen su propia categoría porque tienen sus propias dificultades y complejidades. Entonces con esta resolución ministerial se permitió, básicamente lo que dice ahí es que se permite o se considera, mejor dicho, un producto a base de cannabis a todo aquel que tiene fitocannabinoides y después en el proceso de elaboración no se le agrega un cannabinoide sintético, ¿sí? Entonces yo no logré el rendimiento que quería con la extracción de la planta, entonces y le agrego, compro CBD puro y le agrego. Eso no se puede hacer porque ya deja de ser un producto a base de cannabis. ¿Y qué otra consideración tenía esta disposición? Justamente tenía que ver con los niveles de THC. Se considera medicinal, cannabis medicinal, aquel producto a base de cannabis que tiene un porcentaje por debajo del 0,3% del THC. Si tiene por encima de ese porcentaje, ya cambia la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, y entra todo el sistema penal, porque es otra la ley, ¿sí? Que está vigente, que tiene que ver justamente con el uso de las drogas de abuso y que contempla a cannabis por encima del 0,3% con THC, ya lo considera un psicotrópico, una sustancia peligrosa, ¿sí? Entonces, esta disposición lo que ha permitido es avanzar con la producción de diferentes aceites con diferentes proporciones, pero siempre y cuando salvaguardando a la población de que no se exceda en la producción de THC, porque ya no estamos hablando de cannabis medicinal, sino del uso de recreativo. Entonces acá, bueno, yo les muestro más o menos lo que se está comercializando en la actualidad, que estos dos presentaciones que tenemos acá, el Combupidiol y el Cambis, tienen solamente CBD, se utilizan para el tratamiento de
epilepsias refractarias, que son muy graves, principalmente se presentan en niños, y estas se comercializan, a eso voy, en todo el país. Hay otros aceites que yo no sé si ustedes allá en Buenos Aires lo saben, pero acá en La Rioja, mis alumnos acá lo sabrán, se comercializa el Federal. ¿Saben qué es el Federal? No saben lo que es el Federal, los de esa prueba. El Federal es un aceite de cannabis que justamente es de producción local, se hace en Chilecito, en agrogenética, mejor dicho, se extraen las plantas desde allá, desde Chilecito Agrogenética, se traen a La Rioja y acá hay un laboratorio que se encarga de la extracción, del control de todos los parámetros de inocuidad y de seguridad de ese aceite. Y luego lo que hacen, le ponen el packaging y lo mandan. Pero, ¿cuál es el tema? Por la legislación presente hoy en la Argentina, ese producto no se puede comercializar en todo el país, se comercializa solamente dentro de La Rioja, ¿sí? Puede haber un uso solidario, sí, es decir, yo le puedo regalar algo a alguien que esté fuera de la provincia, pero no lo puedo comercializar, no puedo agarrar y decir, bueno, en Santa Fe voy a traer un stock del Federal y me voy a poner a venderlo y voy a competir, por ejemplo, contra Cambis o contra Combupider, ¿se entiende? Eso tiene que ver básicamente con las diferencias en la producción de los aceites, porque acá estos dos son especialidades medicinales. ¿Y qué les dije yo con respecto a la especialidad medicinal? Que se trataba de compuestos puros, aislados, con los que se hacen estos fármacos, ¿sí? Estos medicamentos. En cambio, el Federal es un extracto de la planta. Entonces, no es lo mismo el componente puro que el extracto donde yo tengo todos los componentes de la matriz de la planta. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que no, uno es federal, si se quiere, se puede comercializar dentro de la provincia y el otro no. El otro se puede comercializar a lo largo y el ancho del país porque no hay problema. Es una especialidad medicinal. Cumple con los requisitos de especialidad medicinal. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Claro, sí, sí. O sea, estos son sintéticos, preguntan, y esto tiene que ver justamente con eso, con que justamente el CBD está aislado, es una molécula que se aisló, y por eso es que, muchas gracias, por eso es que es una especialidad medicinal, ¿sí? En cambio, la otra es, los aceites, tienen otra regulación, si se quiere, porque justamente la matriz cambia. Bueno, luego tenemos aceite de cannabis y derivados que se utilizan bajo prescripción médica, por supuesto, y como yo les decía, súper importante la implementación de la ley, que sepan qué ley está rigiendo este tema, que es la 27.350, se impulsó desde el año 2017 en adelante, basándose en el contexto histórico de lo que sería Uruguay, que fue el primer país en Latinoamérica que legalizó el uso recreativo, que basó básicamente mucho de los principios de la normativa argentina en esa normativa y también teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Alemania, en Holanda, perdón. Y se propulsó justamente un programa en el que se pudiera seguir estudiando, seguir investigando el uso medicinal de la planta, ¿sí? Por supuesto, como les decía, bajo prescripción médica, y se permitió la elaboración a nivel nacional de diferentes aceites, por supuesto, teniendo en cuenta las consideraciones que les decía de los niveles de THC. Y en cuanto a esta ley propulsó también de manera paralela el registro del programa de cannabis, que es el REPROCAM, que es un registro donde se autoriza a las personas al autocultivo, ¿sí? Entonces, estas personas que se inscriben pueden tener acceso al cultivo propio con un fin medicinal o terapéutico, ¿sí? Esta ley destaca, por ejemplo, que las personas tienen permitido hasta 9 plantas dentro de determinada superficie, ya sea, digamos, el cultivo sea exterior o sea indoor, y justamente tiene que se inscribe y dice, bueno, yo quiero tener tantas plantas y las tengo, sino que se hace una triada entre el paciente, el profesional de la salud y además una persona, puede ser un tercero, que esté, que sea una ONG, por ejemplo, que sea el que provea del producto o del mismo cultivo, ¿sí? Entonces, sí o sí, Flor, se corta un poquito. programas se necesitan de las tres partes. Porque el profesional de la salud, porque el paciente, eh, sí, ¿quién me habla? Hola. Mel, se corta Se un cortó, poquito. Doc, se cortó un poquito. Sí, decime.
Sí, que se corta un poquito. No sé si justo te estás moviendo o a veces se corta un poquito. Ay, perdón, no me estaba moviendo. Ahora me quedo más Dale, quietita, entonces. dale. Se me había cansado el brazo con el teléfono, ahora lo cambio para no generar dificultades. Bueno, ¿pero alcanzaron a escuchar lo del ReproCan o quieren que lo vuelva a explicar? Sí, se escuchó. Bien, perfecto. Entonces lo que les decía, es súper importante que ustedes como médicos sepan qué está pasando alrededor de este tema, porque justamente pueden acudir, alguien puede acudir y decir, necesito hacer la inscripción a este programa y necesito el aval médico. Entonces, ustedes van a tener que saber qué formularios usar, cómo usarlos, cómo rellenarlos, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene que ver, esto está de más decirlo, que se tiene que hacer un uso ético de todo esto. Es decir, no es porque alguien dice, siento ansiedad, yo voy y le pongo que tiene ansiedad, listo, entonces ya se justifica el uso. ¿Por qué? Porque esto ha dado lugar también, vamos a hablarlo de la otra cara, que las personas no solamente acceden a 9 plantitas, sino que después se hacen unos tremendos invernaderos en la casa, donde tienen 50 plantas, se enojan porque dicen, che, yo estoy inscrito al programa. Sí, estás inscrito al programa, pero no estás cumpliendo con la legislación como tiene que ser. ¿Se entiende? Entonces, no es ni pelado ni con 2 pelucas, para decirlo así, hablando mal y pronto. ¿Estamos? Por eso es importante que ustedes conozcan y sepan de qué estamos hablando y la actualidad referente a este tema. Muy bien, vamos ahora a lo que nos interesa, que tenía que ver con la medicina deportiva, y es justamente lo que se fue estudiando a lo largo del tiempo, en este último tiempo, sobre, por ejemplo, el impacto del uso del CBD sobre el sistema endocannabinoide de estos atletas. De hecho, se ha hecho un estudio en una corte que se llama PEACE, que significa The Athlete Pain, Exercise and Cannabis Experience, donde se ha podido entrevistar a más de 1.100 participantes, de los cuales el 26% admitió tener un consumo actual de cannabis. Aproximadamente el 63% de estos pacientes, de estas personas a las que se reclutó en este estudio, hacían ejercicio diariamente y más del 50% informaba un dolor crónico que refería de hace más de 3 meses. Entonces ellos decían que esta actividad física parecía mejorar este sistema endocannabinoide por aumentar los niveles de anandamida. Si en este estudio lo que se hizo fue, se los exponía justamente a estos pacientes, no me va a salir la palabra, estos atletas, eh, se los estimulaba de esta forma a través del ejercicio y justamente se evaluaban los niveles de anandamida. Pero tenían que hacerlo de esa manera, digamos, de un contexto de inmediatez, porque la anandamida se sintetiza a demanda, no es que se guarda en una vesícula como otros neurotransmisores, sino que es a demanda, ¿sí? Y lo que se observó es que aumentaban los niveles de anandamida y se producían efectos analgésicos. Entonces, de esa manera se empezó a pensar de que justamente estos endocannabinoides, cuando están en alza, generan un bienestar tanto mental como físico, ¿sí? En cuanto a la recuperación, hay muchos, ustedes lo conocen, hay muchos medicamentos que justamente refieren esto, ¿no? Que van a mejorar el tiempo de recuperación, van a disminuir el dolor, van a mejorar el sueño. Pero desafortunadamente en la actualidad no hay nada con estos productos a base de cannabis que diga, bueno, si ayuda o recupera, ¿sí? a estos atletas después del ejercicio. Y se podrían medir muchos marcadores inflamatorios que están relacionados a la fatiga muscular, a la inflamación. Lo que sí se sabe es que consumir CBD se relacionó con la disminución de marcadores inflamatorios como por ejemplo la interleuquina 6. Y este estudio particular que estaría relacionado justamente a la recuperación muscular, da pie a que se puedan seguir estudiando otros marcadores inflamatorios, ¿sí? Para poder definir en humanos si es que realmente está teniendo un impacto de recuperación muscular o no, ¿sí? No están, digamos, les reitero, no hay estudios específicamente del uso de cannabinoides sobre este tema, pero el poder saber que el CBD disminuye marcador inflamatorio como la interleuquina 6 da pie a la investigación de otros marcadores. En cuanto al dolor agudo, la investigación que se hizo referente al tratamiento del dolor agudo es muy limitada también, ¿sí? Se hicieron muy pequeños estudios y además la calidad de los mismos era muy limitada. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo fue en un pequeño estudio que era doble ciego, aleatorizado, cruzado, donde se reclutaron a mujeres voluntarias que tenían dolor crónico, modelos de dolor inducido por quemadura solar,
se vio que un extracto de cannabis no tenía efecto sobre la percepción del dolor agudo. Entonces, particularmente en lo que se refiere al dolor agudo, aparentemente no sería efectivo. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Si bien el modelo era de una quemadura solar y una capsaicina intradérmica, eh, aparentemente este modelo no funcionaría. Sin embargo, no podemos decir lo mismo si es que sucede con las cefaleas, con las migrañas o no. ¿Se entiende? O sea, no podríamos decir a ciencia cierta si con algo, con un cuadro agudo, de una crisis aguda de algo, puede mejorar o no. Por lo menos los estudios que están hechos hasta ahora, como el que les estoy mencionando ahí, da cuenta de que no serviría a prima facie para el dolor agudo. En cuanto al dolor crónico, es la evidencia la más sólida, donde se ha reportado una reducción del dolor y sobre todo, algo que está también súper en auge, está puesto la vista otra vez en eso, es el tema de los opioides, del uso de opioides. Por lo que ustedes saben, ¿no? El uso de opioides está relacionado a la tolerancia y la dependencia. Entonces, justamente estos pacientes, hubo un ensayito en el que los pacientes consumían opioides de manera crónica y también se les empezó a administrar cannabis medicinal y ellos pudieron referir mejoras de hasta el 45% en la calidad de vida. Es decir, estas personas que sufren dolor crónico, que no pueden dormir bien, que sienten dolor todo el tiempo y que para poder sentirse mejor o poder reinsertarse al mundo laboral, social, necesitan estar cocinándose permanentemente a medicamentos, a fármacos, con la contracara de que de la aparición del efecto adverso, de que se mantengan sedados, de que no puedan dormir bien, que estén constipados, que no tengan hambre. Es decir, hay toda una gama de cuestiones que hacen a la reducción de la calidad de vida del paciente con dolor crónico. Y que ellos hayan referido que casi el 50% de esa calidad de vida mejoró es muchísimo, ¿sí? De hecho, los fármacos que normalmente se utilizan para poder, los analgésicos que normalmente se utilizan para poder tratar dolor crónico, no hacen hasta que empiezan, ¿qué cosa? Empiezan a aparecer los efectos adversos. Así que es súper importante esta crónico referente a lo que tiene que ver con de la comunidad atleta. En cuanto al dolor articular, tendría un papel preponderante como mediador de la progresión de la enfermedad y tendría un efecto condroprotector, ¿sí? Eso tiene que ver con la expresión de los receptores CB1 y CB2 en estos puntos, en los cartílagos, el hueso, el tejido sinovial. En cuanto a las prohibiciones, ¿qué tenemos que saber? Que obviamente el THC está en la lista negativa de estas sustancias que están prohibidas, sobre todo, por ejemplo, en algunas ligas deportivas de los Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos eliminaron el CBD de sus listas desde el año 2018, pero los demás cannabinoides los mantienen prohibidos, ¿sí? Entonces, miren qué importancia de lo que estamos hablando. El THC todavía sigue con esa restricción para que no lo usen los atletas en general. Estamos hablando de ligas deportivas de alto nivel, ¿sí? De básquet, de fútbol americano. Pero se ha permitido desde el 2018 el CBD, pero no los demás. ¿Y qué es lo que dice? Si bien el CBD no está prohibido, los atletas deben ser extremadamente cautelosos porque es casi imposible obtener un extracto o un aceite puro de CBD. Esto tiene que ver con lo que yo les decía, es realmente difícil aislar un extracto de la planta y eliminarle toda la matriz y que quede solamente puro el componente que me interesa. Entonces, aclara, cualquiera que compre un aceite, extracto u otro producto de CBD debe asumir que es una mezcla de CBD y otros cannabinoides prohibidos. Entonces, si bien dice, está permitido el CBD, ojo con consumir un aceite, porque tenés que asumir que tiene otros cannabinoides que si nosotros detectamos, vas a tener que correr con una pena deportiva. ¿Se entiende? Eso es lo que plantea esta agencia antidopaje. Entonces, a ver, ahí está. Por un lado tenemos que el consumo de cannabis carece de efectos que mejoren el rendimiento, es decir, no se ha visto asociación entre la mejoría del rendimiento del atleta con el consumo de cannabis, y por el otro lado tenemos atletas que están buscando terapias alternativas para el dolor que no sean opioides. Entonces eso tiene que ser considerado para que para levantar estas prohibiciones institucionales en referencia a este tema, porque es un tema que justamente estamos hablando de que el uso de cannabis se está ampliando la población
y toca a los atletas, porque justamente tiene que ver que tienen un efecto analgésico. Entonces los atletas a nivel profesional también se plantean ese uso o no de estas sustancias, ¿sí? Obviamente dentro de lo que sería la ética deportiva, ¿no? No salir de ese espíritu deportivo. De hecho, el COI directamente, que es el Comité Internacional Olímpico Internacional, prohibió directamente el uso de cannabis con la justificación de que viola el espíritu del deporte, directamente. No hizo ninguna distinción entre una molécula y otra, dijo directamente, no se consume, el que consume se descalifica de la competencia. ¿Sí? Entonces, están estas cuestiones que mientras por un lado tenemos un comité internacional que tiene esta medida, hay otras ligas que son un poquito más permisivas como las que vimos en Estados Unidos. ¿Sí? En cuanto a otras consideraciones, bueno, tener en cuenta que el CBD, si bien no se le conoce una dosis letal, es decir, no se conoce que tantos miligramos de CBD terminaron derivando en la muerte de alguien, no se conoce eso, pero puede generar un potencial daño. ¿Por qué? Por interacción con otras sustancias, por la forma en la que puede interactuar con el cuerpo. Recuerden ustedes que este sistema endocannabinoide que yo les mencioné al principio tiene una expresión distinta entre cada paciente. Es decir, ustedes van a tener un mismo aceite con una misma composición que se la administran a dos personas distintas que tienen la misma patología, pero la expresión de mejoría va a ser distinta en ambas. Y esto tiene que ver con la expresión de esos receptores en ese sistema endocannabinoide que cada persona tiene. ¿Se entiende? O algunos efectos secundarios que puede llegar a tener el CBD tienen que ver con malestar gastrointestinal, algún tipo de irritabilidad, agitación, pero no supera eso, ¿sí? No tiene ningún efecto psicoactivo, que de hecho se puede llegar a mejorar a través de una buena titulación. A veces lo que sucede es que el paciente dice, no, este aceite no me sirve, pero tiene mucho CBD y lo mismo no me sirve, y es que tiene que ver con esto, con que la titulación no se hizo de manera adecuada para ese paciente, ¿sí? En cuanto al THC, los efectos adversos que pueden observarse son somnolencia, sequedad de boca, ansiedad, náuseas, efectos cognitivos, la euforia, dolor de cabeza. Y esto también tiene que ver con la titulación. Tiene que hacer siempre que se empleen estos productos una titulación lenta, una reducción de la dosis en caso de que se observen estos efectos adversos. Y también cuando sea necesario y sea visto por el médico que es necesario utilizar THC, poder combinarlo con CBD. ¿Para qué? Para contrarrestar o antagonizar esos efectos. Recuerden que el CBD tenía esa capacidad de antagonizar los efectos negativos del THC. Como conclusiones, decir que básicamente se van a utilizar más y más medicamentos a base de cannabis, entonces es súper importante que ustedes mantengan la curiosidad por este sistema endocannabinoide, por la modulación, por los receptores, para que sepan qué efecto va a tener, que sigan investigando, apelo justamente a esa creatividad y a esa curiosidad, y que evidentemente los cannabinoides son prometedores como una terapia no opioide, pero ojo, hay que tener en cuenta muchas consideraciones. Si el paciente está consumiendo otros fármacos, si interactúan, si hay alguna interacción hepática, renal, etcétera, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta que es difícil en este momento defender quizás la postura del uso de estos extractos con la matriz completa de los cannabinoides, porque justamente puede llegar a tener ese efecto o muy bueno o muy malo. Entonces, se necesita más investigación sobre las dosis, la seguridad, la eficacia, ¿sí? Sobre todo en relación a los pacientes en general y a los atletas. Esto es un poquito de la bibliografía que he empleado para armar este seminario, y bueno, muchas gracias. No sé, Meli, si ahí lograron terminar de Excelente, escuchar Flor, todo. excelente, me encantó la exposición. Aparte es una exposición que da cuenta de todo el trabajo también que se está haciendo de investigación y además que van surgiendo nuevas preguntas, ¿no? Es un tema que no está para nada saldado y como vos decís, o sea, hay muchos frentes de investigación. Muy interesante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Meli. Me alegra un montón que te haya gustado. Y sí, la verdad que sí, tenés todas las razones. Recién estamos largando en los primeros pasos en la investigación. Así que bueno, hay mucho por delante. Espectacular. Flor, te hago una consulta. ¿Al inicio te apareció que se estaba grabando? Sí, 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 Ah, me lo dijo. perfecto. Lo escuché Entonces, justito. para que